Muy buenos días, queridos hermanos. Comenzamos la reflexión de Altares en Casa correspondiente al sábado 14 de enero del 2023. Comenzamos con una escritura en Efesios 1 que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas, hermanos, son nuevas de gran gozo. Saber que Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales, como lo dijo el ángel. Les doy nuevas de gran gozo. Y esto es algo para atesorar y guardar en nuestro corazón. Les habla su hermano el doctor Rubén Juárez, contento de estar nuevamente en la brecha, hermanos, siguiendo los caminos y el renglón de Dios. Estamos en las ciernes de un nuevo año comenzando, y para lo que nosotros tengamos que enfrentar, vamos aferrados a las señales en el camino, como lo habíamos estudiado, y con la palabra de Dios por delante. Esta será nuestra ancla firme, que no nos dejará ser arrastrados por vientos, o por huracanes, o por lo que tengamos que llevar en este nuevo reto de vida. Vamos de la mano con Dios. Segunda de Pedro 1:12 dice: Pedro les dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y aunque estáis en la verdad, para despertaros, porque en breve debo abandonar el cuerpo, como me lo ha dicho el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro les dice que deben estar atentos, y les dice a qué deben estar atentos. No es que ellos no lo supieran, pero sin embargo, él insiste en repetirlo, porque en la vida cristiana, caminar con Cristo, hermano, no se trata de cuánto tú sabes, sino cuánto conoces de Dios en lo que has andado. Muchas veces somos descuidados o somos distraídos. Dios nos va a ir formando de una manera diferente para que estemos atentos. La palabra nos habla y nos instruye. Hebreos 2, 1 y 3 dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿De qué nos habla esto? Que aún y conociendo nosotros la palabra de Dios, y que la creamos, y que deseamos ponerla en práctica, estamos en un mundo que nos va a poner adversidad. No nos podemos creer tan sabios, tan sabelotodo, tan sobrados, porque esto es una señal de peligro. Primera de Corintios 10:12 nos advierte el apóstol y dice: por tanto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Muchas veces cuando creemos conocerlo todo, empezamos a dejar de ver al Señor y a confiar en que somos fieles, que somos santos para Dios, que tenemos la fuerza en nosotros. Y esta es la primera señal de peligro, de que estamos prontos a caer. Hay un escritor francés, André Gide, dice: todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. Y esto expresa una gran verdad. No se trata de cuánto has oído, de cuánto tú sabes. Por eso el apóstol nos aborda y les dice a ellos, conociéndolos con sus defectos y con sus virtudes: vayan con cautela. Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Reflexionen. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino cuando piensen acerca de ustedes, piensen con cordura, con sensatez. Nos está diciendo: no te infles. El orgullo está a las puertas cada día, la vanidad está esperándonos cada día.
En nosotros está hacerle frente con las fuerzas que Dios da. Primera de Pedro 1, verso 13, nos da una instrucción y dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad en la gracia que se os dará cuando Cristo sea manifestado. Esto de ceñir los lomos, ¿qué significa? Los hombres de antes usaban vestidos que eran muy holgados, unas batas largas, que cuando iban a realizar una labor dura realmente pues les estorbaba. Entonces todo aquel ropaje que los cubría del sol para la labor dura tendría que ser sujetado. Entonces habían unos lazos que traía el vestido y los apretaban y se los ceñían para que el vestido no les fuera a interrumpir en la labor, para que les permitiera afirmarse en lo que estaban haciendo, concentrarse y hacerlo con todas sus fuerzas. Es interesante esto. La pregunta sería: ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento? Bueno, vamos a usar todas nuestras capacidades a fondo, sacar lo más preciado de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y aplicarla al propósito que Dios tiene para con nosotros. En el momento en que estamos, Dios nos está usando. ¿Cómo no desviarnos? ¿Cómo no vagar en nuestra mente, que es algo que es natural en el hombre? Pero nosotros, hermanos, en Cristo vamos a actuar contra naturaleza. Esto significa guiados por el Espíritu de Dios, no hacer lo que comúnmente cualquier hombre haría. Mateo 18:3 tiene una escritura que nos alumbra. Les dijo el Señor: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto lo dijo porque se presentaron los discípulos y le preguntaron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces, claro queda de que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y estamos comenzando como un niño que tiene que crecer y alimentarse. Primera de Pedro 1, verso 22 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero dice no adulterada. Esta leche espiritual, hermanos, habla de que no viene con corrupción ni con conceptos erróneos que no son de Dios. Estamos hablando del conocimiento de Dios, lo que la palabra nos enseña. Esta leche es como cuando el niño amamanta y está tomando aquel nutrimento del ser que le dio la vida. Tiene que ser perfecto. Está siendo amamantado, nutrido con la leche que lo va a nutrir, que va a llenar las necesidades. Hermanos, cuando un niño tomaba leche materna, hay gente que pensó en un tiempo que era mejor la leche de lata y diversos tipos de leche con preparados diversos. Pero se demostró que la leche que la madre daba traía unas defensas para el niño en los primeros 3 meses, donde era más débil porque no tenía las defensas propias, pero esta leche traía aquello que lo protegía. Los niños, ¿cómo son los niños? Tienden a creer. Sobre todo, Cristo nos invita a ser como niños porque los niños obedecen. Son sencillos, no cuestionan mucho, son sinceros. Expresan sus dudas abiertamente, sin malicia. Se relacionan muy fácilmente.
No les importa la posición o la raza de un niño. Él puede jugar con cualquier niño. O las clases a las que el hombre ha puesto en grupos a las personas. Un niño no entiende de eso. Él va y juega y confía. Otra característica, que el niño confía plenamente en su padre. ¿Por qué? Porque ha aprendido que ahí está la seguridad de él, el sustento, el alimento, el cariño, el afecto. Y la palabra nos dice, hablando de los seres humanos, que qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Mateo 7:11 se adentra más y nos dice, si vosotros, siendo malos, y mire qué interesante, ahí nos describe a todos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si no le das una serpiente ni una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Recuerdan, hermano, la reflexión anterior? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Con aquella confianza de que estamos tocando las puertas del Padre. Hay una historia muy bonita sobre los indios nativos americanos, tribus que eran guerreras sobre todo. Ellos se preparaban para guerrear, para dominar a otros. Cuando los muchachos llegan a cierta edad, los Sioux, los Cherokees tenían unos ritos de iniciación. A cierta edad ya el muchacho era llevado por su padre, allá más de 12 años, a un paraje solo, al bosque espeso, donde habían acantilados y lugares muy agrestes, ya anocheciendo. Y el padre se llevaba al hijo, que él sabía lo que iba, y le decía el padre, ese es tiempo de que crezcas como hombre. Le amarraba los ojos, lo vendaba y le decía, te vas a quedar en este lugar hasta que amanezca. Eso daba prueba de que el muchacho había pasado de ser un niño a ser una persona mayor, adulta, fuerte, un hombre. Su virilidad se mostraba en eso. El padre lo dejaba y el muchacho se quedaba en un lugar. No podía tocarse la venda de los ojos hasta que las primeras luces de la mañana el sol acariciara su rostro. Y el muchacho temía por lo que pudiera pasarle. Resulta que en medio de la noche empezaba el frío, un frío de un bosque, el ruido de los árboles, lobos aullando y ruidos extraños, y el muchacho lógicamente temía, pero él sabía que tenía que soportar la prueba. Transcurrían los minutos y las horas y se hacía largo el espera, y el muchacho empezaba a temer. Incluso llegaban al punto de que brotaban lágrimas de sus ojos sin hacer un tan solo ruido. Oían osos a lo lejos y era un terror la noche. Pasaban las horas y de pronto comenzaba a rayar el alba y el sol comenzaba a dar en la faz del muchacho. Y él lentamente se llevaba sus manos a la cabeza y se quitaba la venda. Había pasado la prueba, pero para sorpresa suya, a pocos metros de distancia sobre una roca, estaba el padre, el guerrero, armado con cuchillo, con lanza, cuidando al muchacho. No le quitó de los ojos toda la noche. Y el muchacho corría y se abrazaba a su padre. Hermanos, esto es sinónimo de lo que pasa con Dios. Dios es nuestro Padre, y aunque estamos lanzados al ruedo de la vida, Dios nos está siguiendo a cada paso. Nosotros tenemos que confiar. Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió para ser hijos. Nos predestinó, dice, para ser adoptados, hijos suyos. Esto es hermoso y es de celebrar. Estamos en un gran reto en el juego de la vida. Pero vamos de la mano del Señor, como niños de la mano del Padre.
La adopción conlleva siempre la idea y el sentimiento de que la persona que adopta a un niño lo adopta con el deseo de liberarlo del dolor, de la soledad, de la indiferencia, del hambre, del maltrato. Nadie realmente quiere un hijo para dañarlo, sino para darle una vida mejor, de plenitud. Una vida donde el muchacho pueda disfrutar de una herencia, un fruto de realización. Definitivamente, dice la palabra que Dios nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para la alabanza de la gloria de la gracia por la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es algo que nos puede inspirar a luchar, a seguir y a afirmarnos en los propósitos. Cuando la noche cae, recuerda, hermano, obedece a Dios, confía en Dios. Si estamos tristes, agobiados, obedécele, confía en Dios. Si se te presenta una situación dolorosa, con todo el sentimiento que se arremolina en el corazón, confía en Dios y obedécele. Si es un fracaso, hermano, una pérdida, si te rechazan, confía en Dios, créele, porque Él está como el Padre, sobre una piedra viendo a su Hijo, que nada lo dañe. No dependes ahora, no podemos depender de un estado de ánimo o de las situaciones que nos rodeen. Las circunstancias no determinan nuestro futuro ni lo que vamos a hacer. Al contrario, vamos a estar seguros de que al final hay abundancia, que hay éxito, que hay riqueza. Y aún así, si es por el lado bueno que tienes todo esto, vas a llegar al mismo callejón. Tú decides si la riqueza y la abundancia te hace quitar la mano del arado, porque muchos abandonan a Cristo por excesos y otros por falta de. Decía el apóstol Pablo: Señor, no me des tan poco que tenga que robar y maldiga tu nombre, o no me des tanto que me olvide de ti. Manténme del pan necesario. Y en la oración maestra del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día. No podemos tener ni la seguridad de un día más, pero sí podemos confiar en la gracia y la bondad de Dios. Vas a llegar a la misma encrucijada. O confía en Dios, o decide, hermano, quitar la mano del arado y volver la vista atrás. O continúas con Dios y te ciñes los lomos de tu entendimiento, no vas a pensar en alternativas baratas. En Dios no hay caminos cortos, solo hay un camino. La única alternativa que tenemos es continuar por la senda que Dios marcó, caminar por las sendas antiguas, caminar a la luz de la palabra de Dios. Alguien decía una frase que era muy reflexiva y ilustrativa. Recuerda, dice, que las emociones y la fe juegan en equipos contrarios, no están en el mismo equipo. Pero ten cuidado que las emociones no tengan la última palabra. Vamos a ser asaltados por situaciones inesperadas, pero podemos estar seguros que a la sombra de Dios, que todo lo conoce, hay solución, que Dios está atento, que Dios no se cansa ni se duerme. Dice la palabra: porque el que te guarda no se duerme ni se cansan sus ojos con sueño.
Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué más podemos esperar? Tomados de la mano con Él. Hay un canto que dice esto: yo voy a donde Él va. Porque vamos a confiar en que el Padre no nos va a dar dolor, nos va a dar lo que soñamos. Decía el salmista: escucha mi voz y yo seré tu Dios, le decía el Señor. Y tú serás mi pueblo, y todo te será bien, y yo seré tu Dios. Hermanos, tenemos que volvernos a Dios como niños recién nacidos, sencillos, dispuestos a aprender y a andar a la senda. Esto traerá paz y seguridad. Lo que el año traiga, los desafíos que vengan, las pruebas que vengan, hermano, vamos de la mano con Cristo. Pasen los altares en casa, que tengan un bendecido fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.